Transmitiendo en vivo. Acompáñala. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, perdón la demora. Estos problemas de aparatos que todavía los estoy aprendiendo un poco a usar. Bueno, gracias por estar ahí, a los que me están escuchando. Hoy vamos a hablar de un tema que es diagnóstico diferencial. Bach decía en 1936, en mi conferencia anterior, yo les hablé de que Bach decía: conoce las esencias florales, conoce el alma humana y eso será suficiente. Es decir, él hablaba de que si conocíamos profundamente las flores y conocíamos el alma en las personas, sí podíamos hacer un buen diagnóstico, no necesitamos tener ningún otro tipo de herramienta. En la conferencia anterior hablé de cómo conocer el alma humana, cosa que es muy difícil, cómo nos cuesta, y hoy vamos a hablar de si conocemos realmente las flores. Cuando nosotros aprendemos las esencias florales, al principio, para poderlas captar, es como que el aprendizaje nos muestra como compartimientos estancos. Mimulus trabaja el miedo, Holly el enojo, Gors la depresión con motivo, Mustard sin motivo. Pero después nos damos cuenta, cuando vamos profundizando, de que esas diferenciaciones a veces no son tan así, necesitamos profundizar un poco más. Porque a veces tenemos ante nosotros un individuo con determinados rasgos de carácter, y ahí entramos en duda en qué flor tenemos que usar. Por ejemplo, si hablamos de miedos, el tema para Bach de los miedos era el tema más importante. Bach decía que el miedo era el gran carcelero, que nos quitaba libertad, por lo que todas las flores trabajan los miedos. Las 38 flores trabajan un miedo. Aunque él, al agruparlas en estos 7 grupos emocionales, solamente encasilló las 5 primeras flores como miedo, en realidad, si nosotros observamos, todas las esencias florales trabajan un miedo. Por ejemplo, en Chestnut Bud tenemos el miedo a envejecer, en Lark tenemos el miedo a crecer, en Pine tenemos el miedo a cometer errores. En sí todas trabajan el miedo. Gentian nos habla del miedo a fracasar, Scleranthus nos habla del miedo a decidir, Cerato nos habla del miedo a equivocarnos. Además, por ejemplo, hay muchas esencias que trabajan el tema de la ansiedad. Las personalidades Mimulus, Centauri, Agrimony, Chicory, Impatiens, Verbine, todas comparten la ansiedad, pero son distintas ansiedades. Y acá es donde aparece lo que el doctor Ricardo Orozco, un fanático bachano, puso a nuestra disposición una herramienta que es el diagnóstico diferencial de las flores de Bach. Por lo tanto, él habla de que hay muchas flores que comparten un territorio en común, tienen características comunes, pero sí, a su vez, cuando las vemos, sí podemos diferenciarlas. Por ejemplo, las personas con rasgos obsesivos, que son, por ejemplo, demasiado eficientes, demasiado trabajadores, demasiado cumplidores, demasiados perfeccionistas, que siempre están haciendo lo que deben hacer y lo que tienen que hacer. Cuando nosotros nos encontramos frente a una persona así, a un individuo así, ahí nos planteamos, estos son rasgos característicos de Elm, de Oak y en menor grado de Rosewater. Entonces, ¿qué hago? ¿Le doy las 3 esencias? No, tendría que hacer un diagnóstico diferencial. Y para hacer un diagnóstico diferencial, primero tenemos que ver en común lo que tienen las 3 esencias. Es decir, las 3 esencias comparten este demasiado eficiente, demasiado trabajador, demasiado responsable, demasiado cumplidor. Y ese es el gran defecto, el demasiado. El problema son los extremos. Y acá estas
tres esencias florales comparten esto. A su vez, tanto Elm como O vienen de una infancia muy rígida, criado con muchas expectativas para que ese niño sea rápidamente un adulto. Es un niño que no ha podido expresarse emocionalmente, que si lo hacía lo castigaban, que tuvo que reprimir su ira, que tuvo que guardar su inseguridad porque tenía que hacer lo que debía hacer. Por lo tanto, sí, estas esencias tienen en común esto: la crianza muy rígida, ellos son muy dogmáticos, muy puritanos, sobre todo en el caso de Rockwater, con muy baja autoestima, porque sí les importa mucho la opinión de los demás en cuanto a lo hiciste bien o no, o hiciste lo que tenías que hacer o no. También tienen mucha ira reprimida, porque como les decía, tienen que reprimir sus impulsos emocionales, porque eso no está bien visto. También tienen todo un tema con el dinero, porque los dos tienen, los tres, mejor dicho, porque Rockwater es el exceso al ahorro, porque los tres tienen mucho el miedo a la carencia, comparten este miedo a la carencia. Entonces, ¿cómo los diferenciamos? Bueno, una de las diferencias muy importantes es la crianza en la infancia, como decía recién. Si bien los dos o los tres tuvieron una crianza muy rígida, muy dogmática, Eno privó una crianza basada en el trabajo duro, en el tema de la escasez, en el tema de la supervivencia. Generalmente los O vienen por ahí de familias que pasaron situaciones catastróficas, situaciones de hambrunas. ¿Se acuerdan que Bach dice que el O es la creencia del inmigrante, el que tiene que trabajar, poner el lomo y hacer un trabajo duro con su cuerpo? En cambio, la familia de él fue una familia más abierta, en donde ahí sí, si bien había una rigidez y un deber hacer bien, sí lo que se valoraba mucho era el tema de estudio, la profesión, los logros personales. En el caso de Rockwater viene de una familia muy puritana, muy religiosa, en donde sí está muy grabado la culpa, lo que está mal hacer y sobre todo una represión sexual muy grande. Entonces, sí, esa sería una primera diferenciación. También el tipo de trabajo que realizan. En los O vamos a encontrar a operarios, a personas que trabajan en lo rural o a pequeños empresarios que con poca estudio, digamos así, sí lograron armarse un camino en la vida por sus esfuerzos, por su tenacidad, por su tiempo de trabajo. En cambio, en él vamos a encontrar más los profesionales, abogados, médicos, dentistas, que sí se valoró más esto del, como decía recién, el logro personal y el estudio y la diplomatura que ellos tengan. Y en Rockwater vamos a encontrar personas que sí tienen trabajos muy rutinarios, que la búsqueda excesiva de la seguridad, que esto también es un territorio en común que comparten las tres flores, pero en Rockwater el miedo al cambio, ¿se acuerdan? Que es el temor a lo no conocido, lo hace quedarse en trabajos muy tradicionalistas y en una relación de dependencia. Jamás se animan a soltarse y trabajar en forma independiente. En el tema del dinero también, como les decía, hay una diferencia importante, porque si bien los tres son muy ahorrativos, O ahorra para una posible catástrofe, para algo que pueda pasar en que la necesidad sea muy grande, un tema de enfermedad, un tema de falta de trabajo, y entonces sí hay que tener guardado dinero para la supervivencia. En él, a pesar de sí ser también un rasgo
ahorrativo, ¿sí? Él se da muchos gustos cuando terminaron su tarea como premio, cuando hacen las cosas bien, como premio sí se dan algunos lujos, podría decirse, o se compran algo que les interesa. Para ellos es lujo, no es realmente lujo. En cambio, Rogotter no. Rogotter sería el avaro, la personalidad avara, porque sí siente que eso le da seguridad y poder. También tienen un diagnóstico diferencial, las tres esencias con relación al cansancio. Oak no registra nunca su cansancio. Solamente siente alivio cuando las cosas salen bien, pero no registra el cansancio. En él sí registra el cansancio, de hecho es una de las flores, o es la flor principal para el estrés mental, y ese cansancio hace que en un momento se sientan demasiado abrumados y quieran claudicar y tirar por la borda todos sus esfuerzos. En Rogotter también el cansancio es casi primordial, pero en el caso de la personalidad Rogotter, por su hacer las cosas como se deben hacer, tiene un ritmo de vida en que sí toma en cuenta mucho el tema del tiempo de descanso. Por eso sí es muy importante esto de tener en cuenta el diagnóstico diferencial, porque si bien los tres, como les decía, tienen características de personas obsesivas, rígidas, metódicas, trabajólicas, responsables, eficientes, cumplidoras, sí tenemos que ver en el momento del diagnóstico qué se diferencian, porque si no terminamos dando una u otra esencia o las tres, y en realidad sí el rasgo de personalidad corresponde a una de ellas. Les voy a contar otro ejemplo de dos personalidades que en este caso no son obsesivas como esto, sino Mimulus y Water Violet. Es muy común que en nuestra sociedad haya más Mimulus que Water Violet, pero como comparten un territorio en común, hace que muchas personas consideren o tomen a los Mimulus como Water Violet. ¿Qué comparten en común? Bueno, los dos son introvertidos, aislados, evitan el contacto social, prefieren la soledad, la introvisión. Pero la gran diferencia es que los Mimulus se aíslan por miedo al ridículo, por miedo a no saber, por miedo a que se rían de mí, en tanto que los Water Violet se aíslan porque no les interesa el contacto con el otro. Son totalmente indiferentes al contacto con el otro. Por eso sí, a Mimulus le importa mucho la opinión de los demás y depende de la opinión de los demás. Water Violet no le interesa para nada lo que puedan opinar de él. En Mimulus estamos hablando de una persona, de un rasgo de personalidad evitativa que evita los conflictos. En Water Violet estamos hablando de un rasgo de personalidad esquizoide que tiene como una discapacidad emocional grande y por eso no hace vínculos. Otra diferencia en diagnóstico diferencial entre Mimulus y Water Violet es que Mimulus es ansioso, es una personalidad ansiosa, nerviosa. Water Violet no, es una personalidad muy aplanada anímicamente. Los Mimulus sí buscan pareja, quieren relacionarse, quieren sociabilizarse, les cuesta encontrar la manera, en tanto que Water Violet, por su miedo al compromiso, por su miedo a ser invadidos, no le gusta tener relaciones de vínculos muy íntimos. Eso no quiere decir que todos los Water Violet se queden solos en la vida, pero sí el tema de la intimidad para Water Violet es todo un tema. En cuanto a la sexualidad, Mimulus son reprimidos sexualmente, en tanto que Water Violet son apáticos y carecen bastante de líbido. Esto pasa también con los clematis. Hay un territorio en común entre Water Violet y clematis,
que lo común sería la apatía que tienen, por eso ahí entra en ese grupito también Wild Rose. Y los de tanto Water Violet como Clemati tienen un tema de apatía, de falta de líbido en la sexualidad. No en el caso de Mimulus, que tienen que ver con la represión sexual. También los Mimulus se diferencian de los Water Violet en que Mimulus no critica a los otros. En realidad está tratando de poder expresarse. En vez, sí, en Water Violet encontramos un rasgo de crítica muy importante. Aunque no lo manifiesten, sí juzgan y critican a los otros, porque Water Violet se siente superior, en tanto Mimulus se siente inferior a los otros. Por eso no hace crítica, porque en realidad, ¿qué voy a criticar a los demás si yo soy menos que? En la consideración a sí mismo, el Mimulus se siente, como decía, con un complejo de inferioridad muy grande, y eso es lo que produce su inhibición. En cuanto a los Water Violet, tienen un complejo de inferioridad importante, y eso hace que ellos sientan que no se relacionan demasiado con los otros porque los otros no pueden aportarle nada. Por eso digo, en este caso tenemos no el mismo tipo de rasgo de personalidad como teníamos en Elle, Oak y Rosewater, que el rasgo era personalidades obsesivas, sino que acá tenemos distintos rasgos de personalidad, Mimulus evitadora, Water Violet esquizoide, y eso hace que haya también, aunque tengan distintos tipos de personalidad, un diagnóstico diferencial. Es decir, es importante ver este rasgo de carácter que hace que diferenciemos a las flores, así como tenemos personalidades deprimidas, y acá tenemos a los Gentian, los Mustas, los Gorse, tenemos personalidades evitadoras, Mimulus, Rose, Water Violet, tenemos personalidades paranoicas, Holly, Willow y muchas de las flores de los miedos, o personalidades narcisistas como los Beech, o personalidades histriónicas como Chicory, Agrimony, o personalidades sádicas como el Vine, que hablo del Vine primario. Hay dos tipos de Vine, el Vine que es primario como un rasgo de personalidad que se siente superior, y el Vine secundario que es el que saca esta autoridad porque detrás tiene un gran problema de inseguridad y de falta de autoestima. Por eso la invitación de esta conferencia es a todos los que están trabajando con esencias florales, ya sea para ellos mismos o para ayudar a los otros, empezar a profundizar un poco más en estos diagnósticos diferenciales. Tampoco las flores son tan simples. Yo hablaba de que en la conferencia anterior de que las personas no somos tan sencillas, tampoco las flores son tan sencillas, si bien el sistema de Bach es un sistema hecho para personas que no necesitan otras herramientas, otros conocimientos, pero sí el conocer profundamente a las flores y el encontrar este diagnóstico diferencial nos va a ayudar mucho cuando tengamos que atender a alguien, sí poder afinar el diagnóstico. Es muy importante afinar el diagnóstico. Todos sabemos que las esencias florales son inocuas, se dice, es decir, que si damos una esencia que en realidad la persona no necesita afinar esa emoción o ese rasgo de personalidad, no va a influir en nada, pero sí no nos perdamos lo de encontrar las esencias adecuadas, de hacer una fórmula adecuada para cada persona que nos consulte. Así que los invito a volver a mirar las flores de Bach, a ver más profundamente qué dice Bach o cuáles son las experiencias clínicas que han sido más como importantes para ayudarnos a esta diferenciación floral.
que es muy importante. No las encasillemos en estas son las flores para el miedo, estas son las flores para la incertidumbre, estas son las flores para la soledad, sino que sí vean que por ahí flores que pertenecen a distintos grupos, como en el caso que hablaba recién de Clematis, que pertenece al grupo de la marginación del presente, y Water Violet, que pertenece al grupo de la soledad, tienen rasgos en común y rasgos diferenciales. Eso sería una aplicación profunda de las esencias florales y los invito a eso. Muchas gracias por su atención, por estar ahí. Aprovechemos, sigo diciendo en estos tiempos que estamos como más guardaditos y aislados y podemos darnos este espacio de estudiar, profundizar, revisar, entender más a Bach y entender todo esto que aportan las esencias florales. Es decir, Bach decía que estaba haciendo la medicina del futuro. En mi humilde opinión, este es el futuro del que hablaba Bach y siento que todavía están infrautilizadas las esencias florales de Bach. Es decir, todavía no le aprendimos a sacar todo el jugo, toda la sabiduría que tiene cada flor. Por eso los invito a esto, a jugar con las flores y ver qué es lo que van transmitiendo, porque cada vez que vamos leyendo y releyendo los contenidos vamos a encontrar más profundidad en eso. Gracias por su atención. Nos vemos prontito, ojalá que estén todos bien y sigamos profundizando en la terapia floral, en esta medicina del futuro, que en realidad no es una terapia alternativa, sino que es una alternativa de la terapia en que puede ayudar a muchos seres que en este momento están transitando momentos difíciles. Hasta muy pronto, gracias, gracias, gracias.